Bien, vamos a empezar. Vamos a orar con Natán para iniciar este estudio. Padre, gracias por este día. Te pedimos que nos cuide. A todos los hermanos, te pedimos que cuides a los que no pudieron venir, que los cuides, que puedan aprender de esto, de esta lección, que también nosotros podamos aprenderles, que nos cuide. Cristo Jesús, amén. Amén. Okay, tráeme tantito papel para limpiar, por favor. Bien, hoy vamos a la lección 7 del libro de Hechos. Es el capítulo 4, vamos a empezar el capítulo 4 de Hechos. Y por lo que veo, creo que la cámara está un poco opaca porque está sucia. Así es que creo que se ve mejor. Hechos capítulo 4, y vamos a leer del capítulo 1 del versículo 1 al versículo 22. Entonces leemos un versículo cada quien. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, Si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí, sano delante de ustedes. este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tiene nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres? Decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún nombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en que se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bien, esta es la siguiente parte a lo que vimos sobre el mensaje que Pedro
está dando en el templo, en el pórtico de Salomón. Dice, la iglesia debe cumplir su función, dar testimonio de Cristo al mundo, y eso es lo que vemos que los discípulos están realizando. Sin embargo, no hay un testimonio real de Cristo que no levante oposición, pues Cristo mismo enfrentó detractores y opositores en su obra, pese a que bendecía al pueblo. Ellos seguramente recordaban sus palabras en Juan 13:16. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Y si él enfrentó oposición, ellos también le enfrentarán. Así es como nosotros entendemos que ser un discípulo de Cristo implicará luchas y oposición en el camino. Bien, así es que hoy vamos al primer enfrentamiento con los judíos por parte de los apóstoles. Jesús anunció a sus discípulos que ellos serían sus testigos en cuanto el Espíritu Santo viniera sobre ellos, y ahora que ha venido, ellos han dado testimonio de él. Y dado que hoy en día existe la interesante idea que el mundo desea el mensaje del Evangelio y que el cristiano debe ser un personaje amado por la comunidad, algo que se ha enfocado en el hecho de que el cristiano debería, o la iglesia debería ser amante de toda la gente y toda la gente amará a la iglesia, y muy popular la iglesia o los cristianos. Por eso lo llamamos una idea interesante, dada la respuesta del pueblo a los discípulos, pero la actitud de las autoridades. Dice, y que el cristiano debe ser un personaje amado por la comunidad. Antes de ver el pasaje de hoy, debemos detenernos un momento en las palabras de Jesús a sus discípulos. Vamos a ver brevemente Juan 15, 19 al 21. Con Natán, Juan 15, 19 al 21. Para ver en realidad lo que Jesús nos dice respecto de la actitud del mundo hacia el cristiano. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. 19 al 21. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Ok, entonces en este pasaje Jesús le dice a los apóstoles, si ustedes fueran del mundo, ¿el mundo qué haría? Amaría lo suyo. Por eso a veces es raro que haya cristianos que digan, bueno, como el mundo ama todo lo demás, pero se burla de Cristo, etc. El mundo no ama lo que no es suyo y la iglesia no es suya, y este es el principio de las palabras de Jesús. Pero si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Dice, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, entra aquí la elección de Jesús, y no solo habla a los 12, habla a todos los creyentes. Por eso el mundo los odia. Por eso el mundo aborrece al cristiano, y ahí está este rechazo. Acuérdense de la parábola que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Ok, está diciendo no podemos ser mejores que Jesús. Por eso dice, si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre. Todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Ok, es un asunto que establece la relación entre el cristiano y el mundo, entre Jesús y el mundo, y esto habla de que nosotros, si somos de Jesús, pues no pertenecemos al mundo, antes Él nos escogió de entre el mundo. Teniendo claro que el mundo solo ama lo que es suyo, veamos uno de los efectos más notorios del Evangelio en el libro de Hechos, porque no será el único, habrá muchos: la oposición por parte de las autoridades.
Mientras que Pedro estaba predicando, ahora sí volvemos a Hechos capítulo 4, cuando nos quedamos al final del capítulo 3, donde Pedro es interrumpido. Mientras que Pedro estaba predicando en el pórtico de Salomón, junto con Juan, estaban ambos, y ambos acompañados del hombre que había sido sanado a la entrada del templo, la multitud asombrada estaba escuchando cuando los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, en un momento hablaremos sobre ellos, que les echaron encima, indignados porque estaban enseñando al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. El problema principal doctrinal en este momento será la resurrección que los discípulos están enseñando. Ellos les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Les echaron mano y los echaron en la cárcel. Hasta el día siguiente, pues ya era tarde y pues hay que ir a descansar. Así es que los dejaron ahí sin tratar su asunto. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Algunas versiones, bueno, de hecho, lo que mencionan es que en la Reina Valera dice se añadieron como 5,000. Otras versiones dan a entender que de los 3,000 que ya había, el número creció hasta cerca de 5,000. Como sea, la iglesia estaba creciendo, la iglesia era grande. El hecho de que Pedro y Juan y también el hombre que había sido sanado, porque al otro día iba a estar, los tres fueron llevados en lugar, bueno, el hombre, la alegría ni quien se la quitara, yo creo, pero los tres fueron encarcelados. Eso era un precio pequeño por el hecho de que hubo muchas personas que se convirtieron ahí en el templo. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, los gobernantes de Jerusalén, que eran los ancianos y escribas. Bueno, obviamente sus gobernantes implicaban a los ancianos, implicaba también a los sacerdotes. Por eso dice, estaba allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. En cuanto a la postura de la ley de Moisés, existían entre los judíos dos corrientes principales: los fariseos, descendientes de los judíos piadosos, que se opusieron a la imposición de Antíoco Epífanes más de 1,5 siglos antes. La imposición era prohibir el culto hebreo, el culto a Dios o la ley de Moisés. Finalmente estaba prohibido descansar en sábado y todo lo que la ley decía estaba prohibido en los tiempos de Antíoco Epífanes. Este grupo de personas que se opuso formaron el partido de los fariseos porque eran personas que buscaban guardar la ley. Ya después que haya cambiado el sentido con el tiempo y se haya vuelto más tradición que fe es otro asunto, pero de ahí provenían los fariseos. El otro grupo eran los saduceos, quienes decían provenir del sumo sacerdote Sadoc. De ahí sostenían que era su nombre, porque ellos eran de la casa de Sadoc. Recuerden que Aarón tuvo 4 hijos, 2 murieron, 2 quedaron como sacerdotes. Entonces la casa sacerdotal pues vino de esas 2 familias y luego se siguió multiplicando en más familias, como toda familia fue multiplicándose. Entonces esta parte de los sacerdotes decían venir de los saduceos, perdón, de Sadoc, del sacerdote Sadoc. En su tiempo estuvo Abiatar, el que quedaba de la familia de Elí. Todos los demás los mató Saúl, los mandó matar, y solo quedó Abiatar y quedó Sadoc, y de Sadoc continuó el linaje sacerdotal, ya que Salomón expulsó a Abiatar. Ok. Bueno, ¿qué ocurre con ellos? Los saduceos, ellos eran prácticamente toda la enorme familia sacerdotal que se habían rendido a la influencia griega en tiempos de Antíoco. Ellos habían
aceptado el pensamiento griego en tiempos del Imperio griego, pero sobre todo en tiempos de Antíoco. Los griegos no creían en la resurrección y por lo tanto los saduceos sostenían esa misma postura. Vamos a ver Mateo 22, 33. Mateo 22, 33. Que los saduceos se oponían a la enseñanza de la resurrección que daba Jesús. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta. Mateo 22, 33. 22, ajá. Ese día se acercaron a Jesús algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Ok, los saduceos son los que inventan esta historia. Era un ejemplo, obviamente, pero de la mujer que se casó con un hombre, se muere este hombre, se casa con su hermano, que le tiene que levantar descendencia a su hermano y que va con 7 hermanos. Finalmente preguntan de quién será esposo en la resurrección. Bueno, y Jesús les reprende, ¿no?, por ignorar la palabra de Dios y el poder de Dios, y ya les enseña que en la resurrección no habrá matrimonios. Bueno, por esa razón Lucas menciona que una de las principales ofensas que les llevaron a arrestar a Pedro y a Juan fue la enseñanza sobre la resurrección de Jesús. Los griegos negaban la resurrección por el concepto de que el alma es buena, el cuerpo es malo, y que una vez que moría el cuerpo, el alma quedaba libre, y cómo era posible que el alma quisiera volverse a unir al cuerpo para volver a resucitar. Lo que pasaría es que esa alma sería atrapada por otro cuerpo, llamando algo así como la transmigración del alma, mejor conocida como la resurrección. Como la reencarnación, pero que no había resurrección del hecho de que el alma no querría volver al mismo cuerpo que era malo. Entonces esto se negaba y de ahí incluso en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo tiene que aclarar porque entre los corintios, que eran griegos, se estaba enseñando que no había resurrección de muertos. Bueno, esto fue lo que ofendió a los saduceos, que Pedro y Juan estuvieran enseñando la resurrección de Jesús. Anás, ahora, nos menciona que estaban Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Bueno, Anás fue sumo sacerdote del 6 al 15 después de Cristo. Él llevó sumo sacerdocio, luego le dejó el sumo sacerdocio, a su yerno Caifás. Recuerden que cuando Jesús fue arrestado, primero fue llevado a la casa de Anás, porque Anás era el hombre poderoso, Anás era el padrino, digamos, de todo el asunto sacerdotal, y por lo tanto primero llevaron a Jesús con Anás y después lo llevaron a casa de Caifás, que seguramente vivían uno unido al otro y solo separados por el patio donde se hallaba Pedro. Esa es una conclusión a la que muchos han llegado al explicarse el arresto de Jesús. Entonces le dejó el sacerdocio a su yerno Caifás, quien lo ejercía en ese tiempo, durante la crucifixión de Jesús y en este tiempo que fueron arrestados Pedro y Juan. Y ambos fueron decisivos, Anás y Caifás, fueron decisivos para la crucifixión de Jesús. Luego tenemos a Juan, o posiblemente el nombre era Jonatán, hijo de Anás, que sucedería a Caifás en el sacerdocio en el año 37. Y quizás en ese tiempo era el jefe supremo del templo, o como menciona ahí, el capitán de la guardia del templo, el encargado de guiar a los levitas, que eran los guardias del templo. Entonces ya desde los tiempos en que se levantó el templo, los levitas quedaron a cargo de las puertas y quedaron a cargo de todo el cuidado del templo. Entonces seguían cumpliendo su ministerio de cuidar el templo, y era pues la guardia del templo. Eran levitas y eran guiados por uno de la familia sacerdotal, que de acuerdo a la tradición, para poder ser sumo sacerdote, primero había que ser capitán o jefe del templo. Bueno, era los que estaban ahí presentes, toda la familia sacerdotal. Menciona otro llamado Alejandro, porque Lucas está dando información que a él le fue dada para anotarla, porque recuerden que Lucas, aparte de escribir un evangelio, pues lo hizo
considerando todos los aspectos históricos. Y ya vimos esto cuando hablamos de el autor de este libro también, además del Evangelio de Lucas. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, continuando ya con Hechos 4, poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban y les preguntaban, ok, ¿qué les interrogaban? ¿Con qué poder ¿Con qué nombre? o en qué nombre han hecho esto? No podían negar que se hizo, pero la pregunta fue ¿con qué poder o qué nombre lo han hecho? ¿Cómo podrían ellos oponerse a un poder, a un nombre que hizo un milagro tan notorio? Bueno, vamos a ver qué dice Mateo 21-23, donde está la misma pregunta que ellos, los que están en este momento, le hicieron a Jesús en el templo. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, diciendo: ¿con qué autoridad hace estas cosas y quién te dio esta autoridad? Ok, entonces ellos le preguntan sobre autoridad. Vamos a volver ahorita a este pasaje para que lo dejes apartado. Ok, le preguntan ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad está Jesús enseñando? Aquí ya hablan del poder o el nombre, porque recuerden una cosa, para un judío lo más importante en cuestión de fe eran las señales. Y pedían señales siempre. A Jesús le dijeron: ¿qué señal haces para que te creamos? Le preguntaron a aquellos que habían comido del pan y de los peces que Jesús había multiplicado. Y todavía le pedían más señal. Bueno, esto dio paso, a que Pedro, lleno del Espíritu Santo, versículo 8 es donde vamos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, diera testimonio de Jesús. Y ahorita vemos qué es lo que dijo. Dio paso a que Pedro, lleno del Espíritu Santo, diera testimonio de Jesús. Esto es algo de lo que Jesús ya había hablado a sus discípulos. Vamos a ver ahora acá con Abisaí, Mateo 10, 17 al 20. Mateo 10, 17 al 20. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entregue, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Ok, este pasaje es semejante a Lucas 12, del 11 al 12. Dice, esto es algo lo que Jesús ya había hablado a sus discípulos. Al ser cuestionados ellos, no se deberían preocupar de cómo o qué hablar, porque a esa hora se les daría lo que habrían de hablar, porque no son ellos los que hablan, sino el Espíritu del Padre que habla en ellos. El pasaje paralelo es Lucas 12, versículos 11 al 12. En esta ocasión Pedro les dijo, este es el mensaje de Pedro: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien Dios resucitó. Bueno, ustedes primero, a quienes ustedes crucificaron. Y ahora sí, y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Ok, entonces él dice, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano
delante de ustedes. Ok, esta es la predicación del Evangelio. Está hablando de lo que Jesús hizo. Luego cita el Salmo, puedes buscar no de Jesús ahí, y busca el Salmo 118, 22. Salmo 118, 22. Pedro cita un salmo manifestando realmente, porque noten todos los pasajes bíblicos que Pedro ha mencionado, desde la elección de el sustituto de Judas, de Matías, y luego en sus predicaciones, las dos que ha dado, cita pasajes del Antiguo Testamento. Ahora menciona Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Ok, él atribuye a Jesús, este Jesús es la piedra. Entonces le atribuyo lo que dice el Salmo 118, 22. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. La piedra angular era en estos arcos romanos la piedra del centro, porque todas las piedras son más anchas en la parte de afuera, más delgadas en la de adentro, entonces se van acomodando, de modo que cuando se ponía la de arriba, todo quedaba fortalecido y no había forma de que se cayera ninguna pieza. Bueno, este Jesús es la piedra, ha venido a ser la piedra angular. Y cierra con una contundente afirmación. Entonces ha atribuido el Salmo 118, 22 a que está hablando de Jesús. Y luego cierra con una contundente afirmación. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Un pasaje conocido por muchos cristianos. Ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Y este pasaje, este versículo es importante memorizarlo, ¿verdad? Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el versículo 12. Interesante, importante para entender que no hay otro medio de salvación, solamente en Jesucristo. Aún en otras ideas que de pronto se tienen en otras teologías sobre el hecho de que hay otras formas de salvación, en ningún otro nombre la hay. Al ver la confianza de Pedro, porque ha hecho cosas contundentes, y ahorita las vamos a señalar al final, al ver la confianza de Pedro y Juan, y dándose cuenta que eran hombres sin letras, hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado ¿con quién? Con Jesús, que habían estado con Jesús. Además, viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado. Quiere decir que el hombre estuvo todo el proceso con ellos, porque los metieron a la cárcel y el hombre ahí estuvo también. Pagó ese precio también. Recuerden una cosa, cuando Jesús sanó al ciego, que era ciego de nacimiento, jamás había visto, le dio la vista a Jesús, él estaba contento, y los fariseos lo empezaron a presionar, lo empezaron a cuestionar, y nadie se gozaba de que él pudiera ver, así como él se estaba gozando. Aquí el hombre estuvo bien contento, iba brincando, alabando a Dios en el templo, pero pasó esa noche en la cárcel con Juan y con Pedro, y ahí estaba en medio del cuestionamiento del Sanedrín. Entonces, le reconocían que había estado con Jesús, viendo ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Ok, así que después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres?, decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente. O sea, no hay forma de negar que se ha hecho un milagro. Por eso Dios escogió un hombre muy conocido
por todo mundo que sabía que era cojo. Ok, hay en nuestra comunidad gente supuestamente lisiada, y después dicen que pues ahí andan corriendo, ¿no? Y que tienen unas casotas porque pedir limosna es un gran negocio, según algunos afirman. Yo no puedo corroborar nada de esto, pero la realidad es que esto era evidente que era un hombre que sí había estado mal de las piernas y ahora podía caminar. Entonces era evidente, ellos no podían decir nada en contra, decir no, este es un milagro falso, Jesús no puede hacer eso, etc. No se podía debatir eso, no podían decir nada en contra. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dios se encarga de cuidar de los suyos. Dice, así que después de ordenarles, fuera del concilio deliberaban entre sí, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén. Como los habían metido a la cárcel porque ya era tarde, pues la voz ya se había corrido, ya se sabía de este milagro porque este asunto había crecido. Entonces era evidente a todos los que viven en Jerusalén, dice, y no podemos negarlo. No podemos decir, no hubo milagro, ese es un engaño. No, esto era tan contundente que no había forma de negarlo. Esta deliberación es muy semejante a aquella en que debían responder a Jesús. Vamos a ver ahora sí Mateo 21, 24 al 27. Vimos hace un rato el 23, ¿con qué autoridad haces esto? Ahora seguimos con el 24 al 27. Jesús le respondió, yo también les haré una pregunta, que si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús, no lo sabemos. Él a su vez les dijo, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Ellos deliberaron, tenían dos opciones. Jesús les preguntó, ¿el bautismo de Juan era de Dios, era de los hombres o era del cielo? Y ellos dijeron, sí, si le decimos que venía del cielo, pues me van a decir por qué no le creyeron a Juan. Pero si decimos que era de los hombres, pues el pueblo se nos va a echar encima porque todos tienen a Juan por profeta. ¿Cómo es que vamos a negar que el bautismo de Juan haya sido de los hombres? O a negar que haya sido de Dios. Entonces el pueblo se iba a ir encima de ellos. Ellos le tenían miedo al pueblo a pesar de su posición como sacerdotes. Bueno, en este mismo modo ellos deliberaron. ¿Qué podemos hacer? Vuelven a entrar en problemas y no había pasado mucho tiempo, aunque no podemos fechar exactamente cuándo fue esta ocasión. Pero la verdad es que no tenía mucho que habían tenido aquella confrontación con Jesús. Dice, donde parte de su respuesta a Jesús se debió al miedo que ellos le tenían al pueblo. Así fue el caso en esta ocasión, pues el pueblo había visto el milagro que ellos habían hecho. Si ellos negaban que había un milagro, el pueblo se les venía encima. Entonces Dios de esa manera los cuidó. Les hubieran dicho, bueno, ¿por qué razón azotaron, por qué razón metieron a la cárcel a estos hombres que hicieron un milagro y el pueblo se podía levantar? Y esas cuestiones eran muy delicadas porque temían mucho que cualquier levantamiento en Jerusalén pudiera hacer que los romanos actuaran con rigor y destituyeran a las autoridades, entraran y hicieran una matanza. Entonces dice, tratando de que esto no se hiciera más notorio, que no siguiera creciendo este movimiento, decidieron esto. A fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos. Vamos a amenazarlos, vamos a dejarles esta advertencia para que no hablen más a ningún hombre en este nombre.
Por lo tanto, cuando los llamaron, les ordenaron que no, versículo 18, perdón, No enseñar. no hablar ni enseñar, dos cosas, no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Les ordenaron, bueno, porque hay una cuestión aquí, que ellos seguían manteniendo su autoridad como gobernantes de Jerusalén. Entonces era una prohibición, no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer A ustedes. a ustedes. ¿Ok? Estamos en el versículo 19, ¿ok? Para que no pierdan la respuesta. Obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Y entonces nos dan la muestra de cómo se evangeliza. Dicen: porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que vamos nosotros a compartir? Lo que hemos visto y oído, que ha hecho Dios. Lo que leemos en la palabra, porque también es lo que oímos, lo que escuchamos de la palabra de Dios, eso es lo que compartimos. Ahora, en la lección pasada vimos que los primeros cristianos, judíos en su totalidad, no consideraban su fe en Jesús como algo fuera del judaísmo. Es decir, ellos no decían: ahora somos cristianos, ya no guardamos el judaísmo. No, ellos se sentían dentro del judaísmo como un grupo que estaba volviendo al verdadero judaísmo o a la el verdadero seguimiento, cumplimiento de la ley de Moisés. Por lo tanto, ellos no retarían a los sacerdotes y a los ancianos, que eran la autoridad. Ellos no dirían: bueno, ya no tenemos que seguirlos a ustedes, solo seguimos a Jesús. Porque esa es una mala actitud que tienen muchos cristianos, cuando dicen: solamente yo, Dios, yo no tengo por qué obedecer al pastor, yo no tengo por qué obedecer a yo no le hago caso a los hombres, solo a Dios. Y en realidad hay una actitud. Pedro y Juan no están aquí retando a la autoridad, por eso dicen: por lo tanto, ellos no retarían a los sacerdotes y a los ancianos, que eran la autoridad. Esto resalta la respuesta dada por Pedro y Juan. ¿Por qué? Porque la hacen con temor, no como señal de desafío a la autoridad, ni como rebeldía, sino como una acertada posición de que el mandato de Jesús es superior al de ellos. Tienen que ser testigos de Jesús, eso lo mandó Jesús, y este es un punto importante: sí están basándose en algo que mandó Jesús. Porque cuando vino la pandemia hubo pastores que dijeron: no, Dios nos ordenó congregarnos, congregamos, no importa que diga la autoridad, y muchos empezaron a decir: viene la persecución, etcétera. Pero finalmente a esto ya pasó, y el asunto es que gracias a Dios no tuvimos confrontaciones con las autoridades. No se trata de un corazón rebelde que desprecie la autoridad, pero llega el momento en que hay un mandato en la palabra que es superior al mandato de la autoridad civil, que es puesta por Dios, y tenemos que seguir el mandato de la palabra, el verdadero y correcto mandato de la palabra. Porque, por ejemplo, el caso muy sonado de una iglesia en Colombia, que a las 4 de la mañana empezaba su culto, y empezaban con todo, esos que tienen batería y tienen orquesta y tienen de todo, ¿no? Entonces empezaba el ruidero a las 4 de la mañana, hasta yo me hubiera quejado. De hecho, hay que tener consideración porque es un mal testimonio. Tenían veladas de oración y toda la noche y madrugada estaban con la música, porque recuerden que muchos en lugar de orar se ponen a cantar y dicen que es velada de oración, pero tenían cultos todo ese tiempo. Llegó la autoridad porque se quejaron los vecinos, les clausuraron y empezaron a decir que era persecución contra la iglesia, en contra de sus derechos. No, el asunto es que no estamos para desafiar a la autoridad, pero sí tenemos que tener claro cuando nosotros estamos siguiendo en verdad lo que Dios nos ha dicho. Entonces consideremos esto de parte de Pedro y de Juan, que ellos aún consideraban a estos sacerdotes su autoridad, y por lo tanto lo que ellos estaban haciendo era una acertada posición de que el mandato de Jesús es superior al de ellos. No era un desafío ni un menosprecio de la autoridad. Así que los volvieron a amenazar otra vez, dice el versículo 21, y después de amenazarlos otra vez, para dejar esto claro, entonces los volvieron a amenazar. Y luego los dejaron ir. Ok.
Sí, cuando está chiquito no lo vi a la hora de ese título. Pues no hallaron la manera de castigarlos por causa del pueblo. Si no hubiera visto el pueblo esto, pues ellos los hubieran azotado. Pero por causa del pueblo no los azotaron, no los castigaron, porque todos glorificaban ¿a quién? A Dios. No a los apóstoles, no a los cristianos, todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Dios era glorificado, quiere decir que esto estaba cumpliendo un propósito de parte de Dios, que aún los que no creyeron, los que no se agregaron a la iglesia, también glorificaban a Dios. Lo contundente de este milagro era que el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Un hombre ya grande, más de 40 años, era en quien se había hecho este milagro. Entonces ya eran muchos años a la puerta del templo, recibiendo, pidiendo limosna. Y entonces hay tres cosas que destacar en el mensaje de Pedro. Primero, la sanidad del hombre era evidente que no era una farsa. Recordemos, dijimos, Dios escogió un personaje muy conocido para que no dijeran, bueno, sí, lo conocían como 20 o 30 personas. Decían, sí, él era cojo, y podrían decir, bueno, se pusieron de acuerdo con los apóstoles y la verdad nunca estuvo cojo. No, era un hombre conocido por toda la gente. Iban, venían, pasaban y lo veían pidiendo limosna. Y esta sanidad, que no era una farsa, se le atribuyó al nombre de Jesús en su mensaje. Entonces Pablo da esta contundencia, es Jesús por su nombre que este hombre ha sido sanado. Él le dijo al pueblo, no es algo que haya venido de nosotros, sino es en el nombre de Jesús. El segundo, el valor que demostró en su confianza al hablar. Pedro manifestó el valor porque él tenía confianza al hablar, lo cual contrasta con el Pedro que había negado a Jesús antes 3 veces en el patio de la casa del mismo sumo sacerdote y del sumo sacerdote Anás, sumo sacerdote Caifás. Contrasta con ese Pedro, pero que ahora abiertamente acusaba a los sacerdotes y ancianos de haber desechado a Jesús. Es decir, abiertamente los acusó. Les volteó todas las cosas de la acusación que se hacía contra ellos o del cuestionamiento que les hacían, acusando a los sacerdotes, lo cual los impresionó a los sacerdotes, a los ancianos y sacerdotes, de haber desechado a Jesús. Y tercero, ellos no habían pertenecido a ninguna escuela judía. No puede ser, bueno, es que Pedro estudió a los pies de Gamaliel y conocía el Salmo 118 y por eso podía citarlo y todos los demás salmos. No, ellos se sorprendían de saber que eran personas sin letras. Eran personas indoctos, dicen, pero no incultos. Bueno, eran analfabetos en el sentido de que no habían ido a una escuela, pero no por eso quizás no tenían ciertos conocimientos que seguramente sí tenían, porque no eran, todo el pueblo no era ignorante, ¿no? Pero no habían estudiado la ley. Ese es el punto principal. Hombres sin letras, dados al trabajo, pescadores, sobre todo estos dos, y por lo tanto pues no se dedicaban a escribir, a copiar, y por esa razón no habían pertenecido a ninguna escuela judía. Sin embargo, podían citar la palabra de Dios con precisión al señalar un solo salmo que mencionó Pedro. La diferencia, lo que la hacía la presencia del Espíritu Santo en ellos. Eso es lo que hizo la diferencia. Ahora, por esa razón, cuando hablamos del libro de los Hechos, del nombre que algunos sugerían que debía ser el libro a lo largo de la historia, el libro de Hechos del Espíritu Santo, vemos que en realidad, si el Espíritu Santo está obrando, se manifiesta en las acciones de los apóstoles. Por eso el libro se llama Las Acciones o los Hechos de los Apóstoles. Son los que dan evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Ok, ¿hay alguna pregunta? Bien, pues vamos a orar para concluir el día de hoy. Aquí se vino una buena tormenta antes del estudio, entonces que eso evitó que algunos hermanos que acostumbran venir al estudio estuvieran, pero vamos a orar por toda la iglesia, vamos a orar por las peticiones que enviamos
hace un rato, la salud de nuestra hermana Socorro, la situación del trabajo de Luis, la situación de Iván, y vamos a ponerlos en las manos de Dios. Y les recuerdo a los varones, el próximo sábado a las 8 tenemos reunión de varones. Y a los papás, el domingo se va a revisar el diario devocional de los niños y de los adolescentes. Vamos a orar. Padre, estamos en tus manos y te damos gracias porque esta acción de haber sanado a un hombre que era cojo, sabemos que estuvo determinada por ti para que esto fuera motivo de dar testimonio a la multitud y motivo para dar testimonio a aquellos que enjuiciaron a Jesucristo y le cuestionaron, aquellos que no consideraron de valor su palabra ni su ministerio. Y ahora, Señor, se les hacía evidente que en verdad Él era quien podía sanar a un enfermo cuando ya no estaba entre las personas, sino que había resucitado verdaderamente, y en su nombre se hacían las sanidades y se predicaba la palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy en día tú sigues haciendo tu obra y nosotros debemos entender, Señor, que la obra que llevemos a cabo es para que las personas puedan llegar al conocimiento de tu Hijo Jesucristo, porque Él dijo que aquellos que se opondrían sería porque no conocen a aquel que lo envió, y ese eres tú, Padre. Y tenemos que conocerte a través de tu palabra, como hoy lo hacemos estudiando tu palabra. Gracias por este estudio, Padre. Ponemos en tus manos la necesidad física de todos nuestros hermanos delicados de salud en la iglesia, Señor, a todos los que tienen dolencias. Especialmente te pedimos por la sanidad de nuestra hermana Socorro. Te pedimos, Padre, también porque tú obres en el trabajo de Luis Roberto, Señor. Padre, el anhelo que él tiene de servirte, Señor, y de poder prepararse, Padre, también necesita, Señor, ese respaldo en su empleo, y te pedimos que tú seas que tú con él, Señor, te manifiestes, Señor, en esta situación. Padre, que tú seas propicio a la necesidad que él ha tenido en estas semanas que no les han pagado. Te pedimos, Señor, que sea tu gracia en su vida, tu gracia también en la vida de Iván, en la familia de Ivón, Señor, en toda esta situación que él está viviendo. Sabemos, Padre, que en todas las cosas, Señor, tú te manifiestas para ser conocido y para que, Padre, las personas puedan mirarte a ti. Por esa razón te rogamos que todo lo que hacemos como iglesia, que esas peticiones de oración que ponemos delante de ti, Señor, hayan respuesta, Señor, y todas las demás cosas que hacemos como iglesia traigan también al conocimiento de tu Hijo Jesucristo a las personas que nos escuchan, que nos rodean. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Gracias a nuestro Dios.